Una tenue luz se filtra por la ventana de una casa silenciosa. Sobre una mesa de madera, envejecida por los años, reposa una medalla de San Benito. A simple vista, parece un objeto religioso más, pero algo en ella inquieta. Hay una tensión invisible en el aire. ¿Cuántas personas la tienen colgada en sus hogares sin saber realmente lo que representa? La cámara se acerca lentamente. Se oyen susurros, casi imperceptibles, como si una presencia se hiciera incómodamente notoria en el ambiente. Una voz grave y serena irrumpe en la escena. Muchos creen que basta con tener una medalla de San Benito en casa para estar protegidos. Pero el Padre Pío fue claro. Esta medalla puede ser más temida por los demonios que un exorcismo, siempre y cuando se use con fe, preparación y verdadera conciencia espiritual. Desde hace siglos, esta medalla ha sido considerada un escudo contra las fuerzas del mal. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que su poder no reside en el metal ni en los símbolos grabados, sino en la profundidad espiritual del alma que la porta. El Padre Pío, un hombre que vivió batallas espirituales reales, que vio con sus propios ojos las artimañas del enemigo invisible, nos dejó una advertencia que no podemos ignorar. En un mundo cada vez más sumergido en la confusión espiritual, es posible que estemos utilizando esta poderosa herramienta de forma equivocada. Y aún más inquietante, ¿será que al usarla sin la debida preparación, estamos abriendo puertas que jamás debieron ser tocadas? Este video no es para quien busca supersticiones, no es para quien desea soluciones rápidas, es para aquellos que quieren comprender el verdadero misterio que envuelve la medalla de San Benito. Lo que estás por descubrir no solo cambiará la forma en que ves este símbolo, puede cambiar tu vida entera. Prepárate, porque esta no es solo una historia sobre una medalla, es una llamada urgente a despertar espiritualmente. Y todo comienza con una verdad que ha sido ignorada durante mucho tiempo. Para entender por qué la advertencia sobre la medalla de San Benito tiene tanto peso, es necesario conocer quién fue el hombre que la pronunció, el Padre Pío de Pietrelcina. Nacido en 1887 en un pequeño pueblo del sur de Italia, Francesco Forgione, más tarde conocido como Padre Pío, no fue un sacerdote común. Desde muy joven, experimentó visiones celestiales, ataques demoníacos y fenómenos místicos inexplicables. A los 5 años ya tenía una profunda vida espiritual y a los 15 ingresó a la Orden de los Capuchinos franciscanos, donde comenzó un camino que desafiaría la lógica humana. Lo que más impactó a quienes lo conocieron fue su don de bilocación, su capacidad para leer el alma de las personas en confesión y las heridas sangrantes de la pasión de Cristo que marcaron su cuerpo durante más de 50 años. Los estigmas del Padre Pío no eran meras señales visibles, eran parte de una vida completamente entregada al sufrimiento redentor. Pero hay algo aún más profundo, su lucha diaria contra las fuerzas del mal. El Padre Pío no solo creía en el demonio, lo enfrentaba. Testimonios cercanos relatan cómo su celda era violentamente sacudida por la noche, cómo se escuchaban gruñidos y cómo él mismo describía las batallas espirituales que vivía con una mezcla de dolor y firmeza. Decía, si supieran cuántos demonios hay alrededor nuestro, no dejarían de rezar ni un instante. Su vida entera fue un campo de combate espiritual. Y justamente por eso, cuando el Padre Pío hablaba sobre el poder de una medalla, como la de San Benito, no lo hacía desde la superstición ni desde la teoría. Hablaba como un guerrero de lo invisible, como alguien que había visto lo que pocos han visto. Para él, los objetos benditos no eran meras decoraciones religiosas, eran armas de defensa, pero solo si el alma estaba preparada para empuñarlas. Usar una medalla sin entender su significado, sin vivir la fe que representa, era, en palabras del propio Padre Pío, como llevar un escudo en manos de un cobarde. Por eso sus advertencias tienen tanto impacto. No son simples consejos,
Son llamados urgentes a una vida espiritual auténtica, profunda y activa, y aquí es donde entra la medalla de San Benito, un símbolo de protección que, usado con verdadera fe, puede ser un muro inexpugnable contra las tinieblas. Pero usado sin preparación, puede dejar al alma más vulnerable que nunca. En el siguiente capítulo vamos a desentrañar el origen, la simbología y el misterio que rodea a esta medalla. Solo conociéndola en profundidad podremos entender por qué el enemigo la teme y por qué muchos no deberían tenerla aún en sus manos. La medalla de San Benito es, sin duda, uno de los sacramentales más poderosos y misteriosos de la tradición católica. Pero para entender su verdadero valor y por qué el Padre Pío la consideraba tan temida por el enemigo, es necesario mirar más allá del objeto físico y descubrir su historia, su origen y, sobre todo, su profundo simbolismo. Todo comienza con la figura de San Benito de Nursia, un hombre nacido en el año 480, considerado el padre del monacato occidental. Fue él quien escribió la famosa Regla de San Benito, una guía espiritual y práctica para la vida en comunidad monástica. Pero más allá de su legado institucional, Benito fue reconocido como un hombre lleno del Espíritu Santo, con un poder especial para expulsar el mal y resistir las tentaciones del demonio. Numerosas leyendas y relatos sobre su vida describen cómo enfrentaba manifestaciones diabólicas, cómo bendecía lugares y personas para liberarlas del mal, y cómo usaba el signo de la cruz como una barrera invencible. Fue de esa experiencia directa con la guerra espiritual que nació el símbolo que hoy conocemos como la medalla de San Benito. Aunque la forma actual de la medalla fue aprobada oficialmente por el Papa Benedicto XIV en el siglo XVIII, su diseño se basa en elementos mucho más antiguos, cargados de fuerza espiritual. En el anverso encontramos la imagen de San Benito sosteniendo la cruz en una mano y el libro de su regla en la otra. A su alrededor, la inscripción en latín dice «Eius inobitu nostro praesentia muniamur», que su presencia nos proteja en la hora de nuestra muerte. Una súplica directa, poderosa, para que San Benito interceda por nosotros en el momento más crucial de nuestra existencia. Pero es en el reverso donde reside el mayor misterio. Allí vemos una gran cruz con letras que, al principio, parecen enigmáticas, pero en realidad forman un poderoso exorcismo. CSSML. Crux Sacra Sit Mihi Lux, la Santa Cruz sea mi luz. NDSMD. Non Draco Sit Mihi Dux, no sea el dragón mi guía. Esta oración establece una clara declaración espiritual. Solo Cristo es nuestra luz, no las tinieblas, no el enemigo. Alrededor de la cruz se encuentra otra frase igualmente potente, BRSNSMV, SMQLIB Vade retro Satana, Numquam suade mihibana, sunt mala quae libas, ipse venena vivas. Apártate, Satanás, no me sugieras cosas vanas, lo que ofreces es malo, bebe tú mismo tu veneno. Estas palabras, usadas conscientemente, no son solo símbolos. Son declaraciones espirituales que, pronunciadas con fe, tienen el poder de rechazar influencias oscuras y cortar lazos invisibles con el mal. El Padre Pío conocía cada uno de estos elementos. Sabía que, más allá del metal, lo que hacía temblar al enemigo era la verdad proclamada con autoridad espiritual. Por eso insistía, la medalla debe ser entendida y respetada, no como un amuleto, sino como un signo sagrado que exige fe viva. En muchas ocasiones recomendaba la medalla a quienes sufrían opresión espiritual, pero advertía, si no estás en estado de gracia, si no oras, si no luchas, el enemigo no teme un objeto, teme a un alma encendida por Dios. Ahora que conoces los secretos grabados en la medalla, es momento de ir más allá. En el próximo capítulo revelaremos lo que el propio Padre Pío dijo sobre su uso correcto y los peligros del uso superficial.
El Padre Pío no hablaba a la ligera. Cada consejo que daba, cada advertencia que pronunciaba, venía de una experiencia directa con el mundo espiritual. Él no teorizaba. Vivía en carne propia la batalla entre la luz y las tinieblas. Y cuando hablaba de la medalla de San Benito, lo hacía con una mezcla de reverencia y urgencia. En varias cartas y testimonios recogidos por quienes lo rodeaban, el Padre Pío afirmó algo que desconcertó incluso a los más devotos. El demonio teme esta medalla más que a muchos exorcismos. Una frase así no se puede tomar a la ligera. Para él, la medalla era más que un símbolo. Era una espada espiritual, pero como toda arma, podía ser peligrosa si caía en manos inexpertas. Según sus enseñanzas, el verdadero poder de la medalla no reside en el objeto, sino en tres elementos esenciales: la fe, la preparación y la conciencia espiritual. No basta con colgarla en la pared o llevarla al cuello. No basta con tenerla en casa como una garantía de protección. Padre Pío alertaba: muchos la usan como si fuera un talismán y se exponen al enemigo sin saberlo. Él explicaba que los demonios no son ahuyentados por metales o inscripciones, sino por la luz interior que brota de un alma que vive en comunión con Dios. Y si una persona no está preparada espiritualmente, si no reza, si no busca la gracia, la medalla puede actuar como un imán para el mal en vez de un escudo. Uno de sus consejos más repetidos era: conságrate, limpia tu alma, y solo entonces usa esta medalla como corresponde. Él insistía en que la medalla debía ser bendecida con un rito específico por un sacerdote. No cualquier bendición, una que incluya la oración de exorcismo asociada al uso tradicional de esta medalla. En otras palabras, no es solo un acto simbólico, es una declaración espiritual de guerra. También señalaba los errores más peligrosos que muchos cometen: usarla como un amuleto supersticioso, creyendo que por sí sola protege. Tener varias sin darles valor, como si acumularlas fuera aumentar la protección. Presumir de espiritualidad solo por llevarla consigo, cuando la vida personal está desconectada de la fe. Padre Pío decía que, en esos casos, el enemigo no solo no se aleja, se burla. Y en más de una ocasión pidió a los fieles examinar su interior antes de portar objetos sagrados. No cargues lo sagrado con manos sucias. Limpia primero tu alma. Entonces, lo que lleves contigo será luz, no carga. Estas advertencias nos invitan a hacer una pausa profunda. ¿Estamos usando la medalla con fe auténtica o simplemente la tenemos por costumbre o miedo? En el próximo capítulo descubriremos los 3 niveles de acción espiritual que el Padre Pío identificó como claves para activar verdaderamente esta protección. Porque la batalla no es solo exterior, muchas veces comienza dentro de nosotros. Padre Pío no solo advertía sobre los peligros del uso superficial de la medalla de San Benito, también ofrecía una guía clara y profunda para entender cómo esta medalla actúa verdaderamente en la vida de una persona. Para él, existían 3 niveles de acción espiritual que debían estar en armonía: el nivel físico, el nivel espiritual y el nivel interior. Primer nivel: el territorio físico, la protección del espacio. El primer nivel es el más evidente, pero también el más malinterpretado. Se refiere a la consagración del espacio físico donde vivimos o trabajamos. Colocar una medalla de San Benito en una puerta, en una habitación o en un objeto no es solo una tradición decorativa. Cuando se hace correctamente, con oración, agua bendita y la intención adecuada, se está marcando un territorio como consagrado a Dios. Padre Pío decía que muchos hogares eran espiritualmente vulnerables porque nunca se había establecido un dominio espiritual claro en ellos. El enemigo, como un ladrón, busca entrar por cualquier rendija y cuando encuentra espacios desprotegidos, se instala sin resistencia. Colocar la medalla en lugares estratégicos es una forma de declarar:
Aquí el Señor reina, aquí no tienes poder. Pero eso solo funciona si el resto de los niveles están activos. Segundo nivel, el campo espiritual, la guerra invisible. El segundo nivel tiene que ver con el ámbito invisible, donde se libra la verdadera batalla, el mundo espiritual. Este nivel no se toca con las manos, pero se siente con el alma. Aquí entran en juego las oraciones, los sacramentos, el ayuno, el rosario, la confesión frecuente y el uso consciente de los símbolos sagrados como la medalla. El Padre Pío enseñaba que cada oración rezada con fe es como una lanza en el campo de batalla, pero también advertía, un arma olvidada se oxida, una oración sin fe se pierde. La medalla de San Benito tiene inscripciones que funcionan como una oración permanente de exorcismo. Sin embargo, si quien la porta no reza, si su vida está desconectada del espíritu, esa oración se vuelve una voz ahogada. Por eso insistía, la medalla debe estar acompañada de una vida espiritual activa. Este nivel es el que mantiene el fuego encendido. Es la conexión diaria, viva y constante con Dios. Es lo que fortalece al alma frente a las tentaciones y a las opresiones invisibles que muchas veces no comprendemos. Tercer nivel, el alma, la transformación interior. Y aquí llegamos al nivel más profundo y más importante, el nivel interior. Puedes tener una casa llena de medallas, puedes rezar oraciones todos los días, pero si tu corazón está cerrado, si vives en pecado, si no hay conversión, entonces todo lo demás pierde eficacia. Padre Pío era directo en esto. No bastaba con parecer devoto, era necesario ser devoto desde dentro. Esto significaba vivir con humildad, con obediencia, con caridad y con una fe auténtica que se reflejase en acciones concretas. Él afirmaba que el enemigo no teme al católico de apariencia, teme al alma que arde por Dios, teme al corazón arrepentido, al espíritu que busca la verdad con sinceridad. En palabras suyas, la medalla será una barrera de fuego, pero solo si tú también eres fuego. Este nivel interior es el que convierte a la persona en un verdadero instrumento de luz. Y cuando los tres niveles están alineados, el lugar consagrado, la vida espiritual activa y el alma transformada, la medalla de San Benito se convierte en un signo visible de una verdad invisible, que Dios habita en ti y a tu alrededor. Ahora que conoces estos tres niveles, es momento de mirar con más seriedad cómo estás usando esta herramienta sagrada. Pero antes, vamos a ver qué sucede cuando se ignoran estos principios y se utiliza la medalla de forma errada. Muchos creen que basta con tener la medalla de San Benito colgada en el cuello o en la entrada de su casa para estar protegidos. Pero lo que pocos saben, y que el Padre Pío dejó bien claro, es que el uso superficial o incorrecto de esta medalla puede generar el efecto contrario al deseado. Sí, has leído bien. La medalla puede atraer turbulencias si se utiliza sin preparación espiritual. El error más común es tratarla como un amuleto, algo mágico que funciona por sí solo, como si fuera un escudo automático contra todo mal. Pero la fe cristiana no se basa en magia, sino en relación viva con Dios. Y cuando esa relación no existe, cuando el alma está fría o desordenada, los símbolos sagrados no encuentran espacio fértil donde actuar. Padre Pío enseñaba que usar la medalla sin fe, sin conciencia y sin conversión es como intentar encender una lámpara sin electricidad. El símbolo está presente, pero la fuente de poder no fluye. Algunos de sus seguidores relataban casos donde personas que portaban la medalla, sin estar preparadas espiritualmente, comenzaban a sentir inquietud inexplicable, fatiga espiritual profunda, pesadillas o sensaciones de opresión, ambientes cargados o fríos espiritualmente, conflictos domésticos repentinos o pérdida de paz. ¿Significa esto que la medalla es peligrosa? No.
Significa que la luz sagrada incomoda a las tinieblas que viven dentro o cerca de nosotros. Y si no estamos dispuestos a hacer una limpieza interior, esa luz puede revelar cosas que preferíamos mantener ocultas. También existen personas que comienzan a acumular medallas como si fueran trofeos espirituales, colocándolas en cada rincón de la casa sin devoción, sin oración, sin consagración. Padre Pío lo desaprobaba abiertamente. Decía: una medalla sin oración es un metal silencioso, pero una medalla acompañada de fe puede ser un grito que los demonios no soportan. Otro error grave es el orgullo espiritual. Hay quienes usan la medalla para mostrar su nivel de fe a otros, como si portar símbolos sagrados los hiciera automáticamente mejores. El orgullo es una de las grietas favoritas del enemigo, y una medalla en manos de un corazón soberbio puede ser no solo inútil, sino peligrosa. El mensaje es claro: no se trata de rechazar la medalla, sino de usarla con verdad, con humildad y con conciencia. En el próximo capítulo descubrirás cómo activar realmente su poder, no con fórmulas mágicas, sino con pasos concretos y espirituales que transforman este símbolo en una verdadera armadura del alma. Después de comprender los riesgos del uso superficial de la medalla de San Benito, es necesario dar un paso fundamental: aprender cómo activarla correctamente. No se trata de un ritual mágico ni de palabras vacías. Se trata de un camino espiritual basado en 3 pilares esenciales, enseñados por grandes santos y reforzados por el mismo Padre Pío. Estos 3 pilares son el conocimiento, la consagración auténtica y la aplicación espiritual práctica. Pilar 1. Conocimiento del simbolismo y las oraciones. No se puede activar lo que no se entiende. El primer paso es el conocimiento. Muchas personas llevan la medalla sin saber qué significa, qué representa, ni qué oraciones están grabadas en ella. Padre Pío insistía: el alma que ignora el símbolo que lleva, camina desarmada. Debemos estudiar y meditar en las frases inscritas en la medalla, especialmente el exorcismo latino que rodea la cruz. Repetir con fe: Vade retro Satana, numquam suade mihi vana. No es solo una declaración de rechazo al mal, es un escudo que se activa desde lo profundo del espíritu. Leer, comprender y rezar conscientemente con la medalla en la mano transforma ese objeto en una espada espiritual afilada. Sin este conocimiento, no hay autoridad interior. Pilar 2. Consagración auténtica por un sacerdote. La medalla no debe ser simplemente bendecida. Para que su uso tenga pleno efecto, debe ser consagrada mediante un rito específico que incluya oraciones de exorcismo y bendición sacramental, preferentemente realizadas por un sacerdote con conocimiento de los sacramentales. Este rito no solo santifica el objeto, consagra también la intención del fiel, sellando un pacto espiritual entre Dios y quien la porta. Padre Pío alentaba a buscar sacerdotes que tomaran en serio la dimensión espiritual de este acto, porque cada medalla consagrada con fe se convierte en un punto de luz en el campo de batalla espiritual. Y más importante aún, el alma del portador debe estar en estado de gracia. La confesión sacramental, antes de usar la medalla con propósito espiritual, es una señal de respeto por lo sagrado y una preparación necesaria para el combate espiritual. Pilar 3. Aplicación práctica con intención espiritual. El tercer pilar es quizá el más difícil, porque implica vivir lo que se proclama. No basta con conocer y consagrar. La medalla exige coherencia. Debe ser usada con oración diaria, con vida sacramental activa, con propósito claro, buscar protección no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Aplicar la medalla significa rezar con ella, imponerla sobre lugares o personas con fe, pedir por la intercesión de San Benito y, sobre todo, luchar contra el pecado desde dentro.
Su poder no se activa por la repetición mecánica de actos religiosos, sino por una vida decidida a caminar en la luz. Cuando estos tres pilares se sostienen juntos, conocimiento, consagración y aplicación, la medalla se convierte en algo mucho más grande que un sacramental. Se convierte en un punto de conexión entre el cielo y la tierra, un instrumento de luz en manos de quienes están dispuestos a vivir en la verdad. Y aquí está el corazón del mensaje de Padre Pío. La medalla no es el fin, es el medio. Lo que importa es en quién te estás convirtiendo al usarla. En el próximo capítulo, conocerás testimonios reales de personas que vivieron milagros, liberación y transformación a través del uso correcto de esta medalla. Prepárate para descubrir lo que sucede cuando un simple símbolo se convierte en una puerta a lo divino. Nada confirma más el poder espiritual de una práctica que los testimonios de quienes la han vivido en carne propia. A lo largo de los años, miles de personas alrededor del mundo han compartido experiencias asombrosas vinculadas a la medalla de San Benito. Y aunque cada historia es única, todas coinciden en algo. Cuando se usa con fe y conciencia, la medalla transforma vidas. Testimonio 1. Paz en medio del caos. María Elena, una mujer de 48 años de Colombia, cuenta que durante meses vivió una tensión inexplicable en su hogar. Discusiones sin sentido, objetos que caían sin razón, noches de insomnio profundo y una sensación constante de miedo. Tras una confesión, su párroco le entregó una medalla de San Benito y le indicó que la consagrara y la colocara en el centro de su casa. No pasó nada mágico, pero al día siguiente el ambiente cambió. Una paz silenciosa se instaló. Dormimos bien, las peleas cesaron y una calma espiritual que no puedo explicar nos envolvió. Ella no cambió solo el ambiente, sino su corazón. Volvió a rezar el rosario diariamente y a frecuentar los sacramentos. Hoy, afirma, la medalla no hizo el milagro, fue la puerta que Dios usó para tocar nuestra alma. Testimonio 2. Protección en un momento de peligro. Roberto, un joven italiano, llevaba su medalla siempre consigo. Una noche, al regresar de la universidad, fue abordado por dos hombres armados. Uno de ellos quiso golpearlo, pero al levantar la mano, se detuvo abruptamente y retrocedió. El otro, confundido, comenzó a gritar que algo los estaba mirando. Ambos huyeron sin explicación. No sé qué vieron, pero yo sentí claramente una presencia que me cubría. Más tarde, descubrí que la medalla que llevaba fue bendecida con rito exorcístico. Desde ese día, la respeto profundamente y no salgo sin ella. Testimonio 3. Liberación de angustia espiritual. Lucía, de España, sufría de lo que los médicos llamaban ansiedad crónica, pero ningún tratamiento parecía funcionar. Fue entonces cuando un amigo le regaló una medalla de San Benito y la animó a hacer un retiro espiritual. Durante el retiro, en adoración eucarística con la medalla en sus manos, sintió un llanto profundo e incontrolable, seguido de una gran ligereza. Fue como si algo oscuro hubiera salido de mí. Desde entonces, duermo bien, rezo con alegría y mi vida dio un giro completo. El sacerdote del retiro explicó que muchas veces la medalla actúa como un catalizador. No provoca nada, pero revela lo que está escondido. Y si el alma está dispuesta, se abre la puerta a una sanación espiritual. Estos son solo algunos entre miles de testimonios. Historias de hogares restaurados, almas liberadas, mentes aclaradas y caminos transformados. Pero todos comparten la misma raíz. La medalla fue usada con fe viva, no como superstición. El Padre Pío lo decía claramente: los objetos benditos no son decoración, son llaves, pero solo el alma dispuesta puede abrir la puerta. En el próximo capítulo descubriremos cuál es el llamado final que Padre Pío nos hace con respecto a esta medalla. No basta con usarla, debemos convertirnos nosotros mismos en una medalla viva. Después de todo lo que hemos visto, la historia, el poder, los riesgos y los testimonios,
El mensaje del Padre Pío nos lleva a una reflexión aún más profunda. La medalla de San Benito no es solo un objeto para portar, es un llamado a una transformación interior. En muchas ocasiones, cuando alguien se acercaba a él pidiendo protección, el Padre Pío no se limitaba a entregar un objeto bendecido, miraba al alma. Y si veía sinceridad, devoción y humildad, entonces decía: no basta con llevar la medalla, tienes que convertirte tú en una medalla viva. ¿Pero qué significa esto? Una medalla viva es una persona cuya vida refleja los valores que la medalla representa: fe firme, rechazo al mal, obediencia a Dios, humildad y oración constante. Es alguien que no solo lleva símbolos sagrados, sino que se convierte en un símbolo de fe para los demás. San Benito luchó contra las tinieblas no solo con palabras o símbolos, sino con su propia vida. Era su pureza, su disciplina, su oración incesante lo que hacía huir a los demonios. El Padre Pío siguió ese mismo camino. Su cuerpo marcado, su alma sufrida, su oración ininterrumpida eran señales vivas de lo divino. Y tú también estás llamado a eso. Cuando vives con fe, cuando actúas con compasión, cuando eliges el bien sobre la comodidad, cuando te levantas después de caer, cuando perdonas a quien te hiere, te vuelves un faro en medio de la oscuridad. El enemigo no teme tanto a los símbolos como teme a las almas encendidas. La medalla de San Benito es un comienzo, una chispa, pero el verdadero fuego debe estar dentro de ti. Padre Pío decía: cada alma que se consagra a Dios se convierte en una amenaza para el infierno. Este es el llamado final de este mensaje. No te conformes con portar la medalla. Estúdiala, conságrala, rézala, pero sobre todo, vívela. Que tu mirada sea luz, que tus palabras sean bendición, que tus manos sean oración y que tu vida sea una muralla contra el mal. Porque cuando un alma se convierte en medalla viva, el infierno tiembla. En el último capítulo vamos a recapitular todo o que aprendemos juntos, reforçar os principais alertas e te convidar a dar um passo firme na direção de uma vida espiritual mais profunda e verdadeira. Hemos recorrido un camino profundo, quizás desafiante. Hemos explorado la historia sagrada de la medalla de San Benito, escuchado las advertencias firmes del Padre Pío, comprendido los niveles de acción espiritual y escuchado testimonios reales de quienes fueron tocados por esta herramienta divina. Y ahora solo queda una pregunta: ¿qué vas a hacer tú con todo esto? ¿Seguirás viendo la medalla como un simple objeto colgado en la pared? ¿O la honrarás como lo que verdaderamente es, un escudo espiritual que exige fe, verdad y entrega? Porque, como dijo el Padre Pío, no hay mayor error que usar lo sagrado sin comprender su peso. Hoy tienes la oportunidad de ir más allá, de estudiar el significado de las oraciones que la rodean, de buscar a un sacerdote que te ayude a consagrarla correctamente, de limpiar tu alma y renovar tu vida espiritual, y sobre todo de vivir con propósito, como un verdadero discípulo de Cristo. No esperes sentirte perfecto para actuar. La transformación comienza con una decisión, no con una emoción. Te invito a reflexionar. Tienes la medalla de San Benito en casa. La has consagrado con fe auténtica. Estás dispuesto a convertirte tú mismo en una medalla viva. En un mundo cada vez más oscuro, Dios sigue llamando a almas que quieran brillar. Elige ser una de ellas. Y si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien que lo necesite. Porque lo sagrado no se guarda, se transmite. Déjanos en los comentarios: ¿qué significado tiene para ti la medalla de San Benito? ¿Has experimentado su poder? Y no olvides suscribirte, porque en el próximo video vamos a revelar las oraciones más poderosas que acompañan a esta medalla y cómo usarlas en momentos de combate espiritual. Que el Señor te bendiga, que San Benito interceda por ti y que el Padre Pío te acompañe en tu camino hacia la luz.